Parece que ya. A ver, espérenme. Ya. Listo. Vale, ya estamos en vivo, chicos. Muy buenas tardes a todos, los saludo con muchísimo gusto. Saludo a mi amiga Laura Ramos, a mi estimado Osvaldo. Soy Rafael Herrera, espero que se encuentren muy bien. Espero que híjole, cómo nos ha dado lata la notificación. Los saludo con mucho gusto, amigas, amigos, y pues Laurita, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias, Rafa. De verdad, muchas gracias por la oportunidad que nos das de darle voz a los que ya no pueden o que no pueden, o sea, que no han podido. Y bueno, yo soy Laura Ramos, tengo 25 años, soy de la Ciudad de México y yo soy nutróloga por profesión, florista por vocación. Y mi pasión definitivamente en los últimos meses es la política, el narcotráfico y la corrupción, como Anabel Hernández lo ha documentado muchísimo en sus últimos libros. Y yo suelo enfocarme de repente por muchos lapsos de tiempo en investigaciones de ciertos temas. En este caso, pues lo que me atrapó a partir de algo personal que a mí me dolió fue una pérdida familiar por el calderonato, por el borolismo. Y a partir de ahí yo busco respuestas y no había encontrado hasta que me topé con ustedes, con ciertos periodistas también que me gusta mucho seguir, con los libros de Anabel Hernández, y sigo buscando respuestas, sigo buscando soluciones, propuestas. Así que pues muchísimas gracias por la oportunidad de darnos una voz. Qué interesante. No tienes que agradecerme nada, al contrario, yo te agradezco, Laurita, y te saludo con muchísimo gusto, mi estimado Osvaldo. ¿Cómo estás? Platícanos. Muy bien, Rafa, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad que nos estás dando el día de hoy. Y pues, mi nombre es Osvaldo Zamora García para todos ustedes, de la ciudad de Córdoba, Veracruz, la ciudad de los 30 caballeros, como se le conoce aquí. Tengo 34 años, estudio la carrera de Derecho y prácticamente en los últimos años me he enfocado muchísimo en la política y prácticamente tengo un gran coraje dentro de mí porque de tanto abuso del prianismo, prácticamente estoy hasta el copete. Y gracias de nuevamente por la invitación y vamos a desmenuzar los temas, dirían por ahí. A darle con todo. Al contrario, muchas gracias a ustedes por participar, muchas gracias. Y la verdad les agradezco muchísimo el que quieran participar en estas dinámicas, que esta sea la primera de muchas, que quieran participar ustedes y la gente que está conectada, que está en el canal también, si quiere participar, pues las puertas están abiertas. De esto se trata, de un diálogo circular, que todos tengan voz, que todos tengan la oportunidad de expresarse y pues decir lo que tengan que decir. Y pues al ver que ya se presentaron para que los conociera un poquito más la gente, pues me gustaría entrar a los temas. Platicaba Laura que cómo ha sido afectada por el calderonismo, y a mí me gustaría poner esto. ¿Qué opinan de todo lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón en todos sus rubros? Seguridad, empleo, pobreza, etcétera. Que ustedes lo pongan, cómo evalúan el sexenio de Felipe Calderón, y gustaría empezar sigo contigo, Osvaldo. Ok, pues prácticamente el sexenio de Felipe Calderón fue un verdadero desastre en cuestión de seguridad, ya que ahora, en ese momento prácticamente, pues todos creíamos que realmente lo que había pasado de la francesa Florence Cassés y de Vallarta y todo lo de los secuestros, pues prácticamente el ciudadano de a pie nos la creímos, incluso yo me la creí porque yo veía los noticieros de Joaquín López Dóriga y llegaban los policías y todo eso. Es prácticamente lo que ahora estamos viendo que es falso lo que se estaba viendo, y realmente vemos que la seguridad en ese entonces pues fue una verdadera, pues ahora sí podemos decir cochinado, porquería, porque no puede ser posible
que un presidente de un país se apreste a esa clase de cosas. Vaya, y peor que su secretario de seguridad sea uno de los principales, pues podríamos decirle que tenga relación con los nexos del narcotráfico. Es verdaderamente, es increíble eso, pero lo estamos viendo y yo creo que no vamos a parar. El mexicano de a pie que quiere justicia por todos esos muertos que se vieron, y que esas familias que sufrieron alguna pérdida, no va a parar y no vamos a parar hasta ver como primer punto a Felipe Calderón, verlo en la cárcel. Otra, la economía prácticamente en ese tiempo pues suscitó mucho desempleo, y yo pienso que desde que entró Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto se vio una tremenda crisis, lo que ellos no quieren ver, porque ellos decían que hubo crecimiento y todo eso, y que generaron tantos miles de millones de empleos, que desgraciadamente no fue así, porque yo lo vi aquí en el estado en donde estoy, en la ciudad de Córdoba. Hay mucho desempleo todavía, pero viene arrastrando de todos esos sexenios infernales, como diría por ahí Toñito. Es algo lamentable, y ojalá este señor Felipe Calderón caiga y esté tras las rejas muy pronto, porque es lo que queremos los mexicanos. ¿Cuál es tu opinión, mi estimada Laura? Bueno, a mí me gusta remontarme al inicio de las cosas para intentar explicar todo lo que fue después. Yo creo que, bueno, en ese entonces, para 2006, yo me considero una niña. Yo recuerdo, sobre todo, el fraude. O sea, cuando recuerdo, pues, que toda la familia estábamos como al borde del asiento para ver quién ganaba, ¿no? Yo debo decir que vengo de una familia sumamente priista y que es anti-AMLO a más no poder. Entonces, yo recuerdo mucho en mi mente siempre que si se hablaba de AMLO, se hablaba mal. Entonces, lo que mi familia en ese entonces no quería era que llegara AMLO. Incluso, por ejemplo, tengo como otra familia en Morelia que decía, bueno, es que va a llegar Calderón porque va a apoyar a la gente, porque él es de Morelia, porque pues él va a ayudar a su gente, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó en Michoacán, en Morelia? Hasta hoy no es día en el que la gente pueda salir tranquila a sus casas, que pueda tener una vida normal como en algún momento lo tuvieron. Y bueno, yo digo, qué caro nos salió el fraude. O sea, yo recuerdo muchísimo que gente en la escuela que sí era partidaria de Andrés, y maestros incluso que nos comentaban que iban a las marchas, que iban al Zócalo, que pues lo acompañaban, decían, ¿cómo es posible? Éramos tantas personas las que votamos por él, ¿cómo es posible que de repente venga un Felipe Calderón y diga, ya soy presidente, y háganle como quieran, ¿no? Y bueno, qué caro nos costó en todos los sentidos. Yo recuerdo que conforme empecé a crecer, empecé a ver en los periódicos, cada vez que salías, muertos, y muertos no de un balazo, no, o sea, por cosas normales, eran cosas horribles que un niño no tendría por qué ver en la calle. Y crecimos con eso y lo vamos normalizando poco a poco. Es terrible cómo tenemos que ir adaptándonos a ver cosas horribles para hacer la coraza pues más dura. No es posible que estemos viviendo así. Y la verdad es que es lo que yo más presente tengo de este sexenio, el sexenio de la sangre, de la muerte, que dejó muchas cosas. Y aunque tengamos una senadora panista como que diga que eso ya pasó y que eso ya fue hace mucho, creo que la gente no termina de entender que un sexenio no acaba cuando se va su presidente. O sea, un sexenio deja huellas, deja marcas, deja algo sembrado para los años siguientes. Y en este caso lo que Calderón nos lo dejó para mal. O sea, incluso, por ejemplo, en Pemex, si tú quieres hablar de otras cosas, de otros temas, él tuvo la oportunidad de hacer algo bueno con Pemex, de que en este momento estuviéramos bien económicamente, de que en este momento energéticamente estuviéramos bien, y no lo hizo. Entonces, ¿de qué sirve que haya tenido una buena economía, entre comillas? Yo no puedo entender cómo con una deuda tan grande puedas decir que tuviste una buena economía. Pero bueno, entre las cosas que pudiera yo decir de cómo vivimos este periodo horrible, creo que gente tuvo como la esperanza de que para el PRI, para el regreso del PRI con Peña Nieto fuera a cambiar un poco la cosa. Sí. No fue así tampoco. Entonces, ahora creo que la gente sí nos movimos. Creo que al intentar sacar al prianato del poder
hubo un intento de fuerza, una esperanza de que las cosas vayan a cambiar. Y creo que sí era necesario. Fíjate que dices algo donde tienes toda la boca llena y atascada de razón. Desde que empieza un sexenio mal de Calderón con un fraude electoral y que hace o que crea el meter el ejército a las calles para legitimar su victoria, para legitimarse como presidente, porque era algo que en ese entonces, hay que decirlo, que mucha gente, pues las policías municipales, estatales e incluso federales, pues tenían nexos o tenía corrupción, estaba involucrados con el crimen organizado. Esto, pues, mucha gente en su momento avaló el que Felipe Calderón ingresara al ejército, pero su sexenio pues solamente fue simulación, un sexenio lleno de corrupción que ahora lo estamos viendo, que aunque mucho que pueda negar Felipe Calderón ahorita y que diga que no sabía de los nexos de García Luna, de que no, sea que apenas lo conoció en 2006 porque casi venía recomendado, pues eso no lo absuelve de los grandes errores, y que esperemos que tarde o temprano, y más temprano que tarde, pues cuando llegue la justicia, si se llega a lograr este juicio contra Genaro García Luna y no se declara culpable, pues esperemos que saquen todas estas pruebas, que saquen los audios, documentos, testigos, etcétera, y que si lo llegan a nombrar con nombre y apellido, pues va a tener que pues, presentarse, porque si no, al no presentarse, pues sería una manera de admitir que no tiene nada que ver o que simplemente es cómplice. Entonces va a ser algo bien interesante, pero que va a tardar, que hay que tener paciencia, porque este juicio, pues no crean que va a ser de la noche a la mañana, y más ahorita esta pandemia que está desgraciadamente parando muchos procesos legales, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces va a ser algo que hay que tener mucha paciencia. Sabemos perfectamente que Felipe Calderón pues no hizo un buen trabajo. Incluso estaba yo viendo la tasa de desempleo en el sexenio de Felipe Calderón, pues imagínense, o sea, fue la que se disparó, fue de los peores sexenios en el tema de empleo, aunque él lo niegue, porque son datos oficiales del INEGI. O sea, cuando vino la crisis con Salinas y la crisis de Calderón, es donde más desempleo hubo en este país. Por eso hubo mucha migración, por eso muchos mexicanos se tuvieron que ir a buscar unidades a Estados Unidos. Pero pues bueno, ¿quieras agregar algo, mi estimado Osvaldo? Otra de las cosas que para agregar o concluir este tema, pues desgraciadamente aquí en el estado de Veracruz se están viviendo muchos asesinatos y serios, pues asesinatos en cuestión en la forma en cómo nos están asesinando. Si no mal recuerdo, en ese sexenio de Calderón estuvo como gobernador Fidel Herrera, quiero no equivocarme, y prácticamente a Fidel Herrera lo culpan prácticamente de haberle abierto las puertas al narcotráfico aquí en el estado. Y todo eso es por complicidad de Felipe Calderón, o sea, es algo que no se puede creer que él no haya sabido, o sea, que no sepa nada de que García Luna tenía nexos con el narcotráfico, es increíble que no sepa, o sea, es ridículo. Sí, pues ese triángulo vicioso de corrupción, impunidad y simulación donde, miren, desgraciadamente tocabas el tema, Laura, de cuando explotó esta bomba allá en Michoacán. Yo precisamente en 2009, yo me acuerdo de los bombazos que fueron allí en Morelia, Michoacán. Yo estuve ahí, estuve presente, yo me acuerdo del desmadre que se hizo.
El grito. Pues hablaban hasta de un estado fallido en ese entonces Michoacán. Estaba la familia michoacana. Los narcobloqueos yo los viví. Y fue algo pues, totalmente donde la ciudadanía estaba vulnerable a los hechos del narcotráfico y pues obviamente pues de todo lo que pasaba y la corrupción que estaba ahí. Incluso viví las elecciones del 2010 donde la hermana de Calderón, la Cocoa, quería ser gobernadora y que pues le ganó Fausto Vallejo. Pero pues bueno, son cosas que pasan, anécdotas que no se nos deben de olvidar, de recordar cómo fue el sexenio de Calderón, que se bañó en sangre, que hubo también corrupción, porque aunque los panistas hoy en día se quieren lavar las manos diciendo que fue más corrupto el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues con todo respeto, pero creo que se equivocan. Ellos también tienen culpa y también ellos, o sea, estamos hablando precisamente de Genaro García Luna, como ahorita tiene congeladas sus cuentas, porque no puede ser que haya movido millones de dólares en 11 países. Va a retumbar. Y cuando salgan los videos y audios, va a retumbar. Sí, justamente de este evento que mencionas de la Granada, Anabel... ¿Sí me escuchaste, Laurita? Sí. En Los cómplices del presidente, ella habla sobre que buscando a estos culpables, llega Muriño un día y les dice, oigan, justamente llega con la familia michoacana y les dice, necesito que me entreguen a estos culpables. Y no fue como dice Anabel, no fue inteligencia de la policía o un operativo muy minucioso. Fueron los mismos narcotraficantes los que entregan a 2 personas, o no sé cuántas personas eran, y les dijeron, aquí tienes a tus culpables. ¿Eran verdaderos culpables o no lo eran? Nunca lo sabremos. Probablemente, como menciona Osvaldo, era gente que le encantaba a Genaro García Luna, a Cárdenas Palomino, fabricar culpables. Y es una práctica vieja, o sea, ya tiene más de 20 años. Y puede que esté en el aire, que esas personas que hayan cometido el granadazo estén libres todavía, estén muertas, estén en la cárcel, no lo sabemos. Híjole, pues algo que hablábamos de la hermana de Calderón Cocoa, algo que hablábamos, perdón, de la hermana de Calderón Cocoa Calderón, por ahí estaba yo viendo un video el otro día de Abraham Mendieta que decía que tuvo nexos, incluso fue financiada su campaña de esta señora Cocoa Calderón de Servando Gómez Latuta, si no mal recuerdo el nombre. Imagínense, o sea, y dice Calderón que no sabe, o sea, es que no puede ser posible que no sepa este señor. No. Es increíble. Bueno, desgraciadamente que no se, pues va a estar interesante. Gente en Michoacán, a mí me decían como la familia Calderón, precisamente, pues decían que hasta que había reuniones en su casa con narcotraficantes. Entonces, digo, mucha gente lo sabía en Michoacán. No. Ahora sí, no. Bueno, adelante. Y bueno, justo empezando con el otro tema, la verdad es que estos nexos entre el gobierno y el narcotráfico no empezaron con Calderón, ¿no? O sea, van de muchísimos años atrás. O sea, es más, por ejemplo, igual Anabel Hernández, la voy a citar mucho en esta plática, habla sobre un archivo que sí existe, si quieren les paso el enlace, habla sobre los litempos de un señor llamado Jefferson Morley, que habla sobre cómo en una operación llamada Litempo había ciertas personas en el gobierno, sobre todo presidentes, o sea, desde presidentes, gobernadores, etcétera, que tenían una relación muy estrecha con la CIA
para hacer infinidad de cosas, que estuvieron inmiscuidos en el movimiento del 68, en la masacre que hubo, o sea, en el narcotráfico. La verdad es que también mucha culpa es de Estados Unidos y de la CIA. Incluso también habla una parte en el que la CIA hace como este conecte con Colombia y México. O sea, México producía su droga, pero no al grado de Colombia. Entonces, quien hace este enlace es la CIA. O sea, ni siquiera fue como el narcotráfico de aquí en mexicano, ¿no? Pero bueno, también tenemos que decir que una de las grandes estrellas, el cártel de Sinaloa, que ha tenido una presencia sumamente fuerte y tendrá una presencia sumamente fuerte, y no solo aquí, sino en el 70% del mundo, como dice igual Anabel, tiene una larga historia también. Pero es a partir de esta historia que se va desencadenando cómo va evolucionando el narcotráfico, cómo va tomando poder, cómo el narcotráfico también es una especie de virus que se va infiltrando en la sociedad y en todos los aspectos que tienen que ver con ella. Pues sí, hay que ir viendo cómo esos relatos, esas pruebas que pareciera que porque pues no vemos acción por parte de las autoridades, y no es que las autoridades, desgraciadamente, sabemos que fueran quebradas en el sentido de que no están haciendo su trabajo como deberían. Había tanta corrupción y todavía existe tanta corrupción en muchas dependencias de gobierno y sobre todo en las que imparten justicia y en investigaciones. Sabemos que pues todavía, como decía Anabel Hernández, hay tapones dentro de la fiscalía que parece que están protegiendo a Genaro García Luna y al mismísimo Calderón. Falta una limpia en la fiscalía, falta también una limpia en el Poder Judicial. Y eso va a ser un proceso. Andrés Manuel no la tiene fácil en el tema de impartición de justicia, en el tema de seguridad, hasta que no haya una limpia, las instituciones no sean incorruptibles, hasta que las autoridades sean prontas y expeditas y se puede impartir justicia como se debería de hacer en México, y que se acabe con esa corrupción, pues pueden agarrar a Juan y a Abraham, pero si hay personajes dentro de esas instituciones que por vínculos, por cuates, por influyentismo, por corrupción, pues puede ser que queden impunes todavía. Entonces esto va a ser transeccional. Incluso el tema de la seguridad y violencia, pues si la baja un 20%, Andrés Manuel un 30%, pues ya es ganancia. La verdad. Ok. Ya estoy. Disculpen, es que anda fallando un poquito mi red. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Pero pues bueno, ya veremos. Estoy de regreso. Quiero pasar con otro tema, que es precisamente hablar del sexenio de Peña Nieto. El sexenio de Peña Nieto, ustedes, que creo que, digamos, Laura, tú estabas más chica en el sexenio de Calderón, pero quiero su punto de vista, cómo evalúan el sexenio de Enrique Peña Nieto para pues, pasar al sexenio o el tiempo que lleva gobernando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Empiezo contigo, Laura. Bueno, para este tiempo yo ya estaba en la prepa, entonces yo estaba en prepa 2 de la UNAM, y lo mismo, o sea, mucha gente estaba en contra de Andrés Manuel, mucha gente a favor, pero sí había una gran cantidad de personas o de chavos, jóvenes y demás, que estábamos contra Peña Nieto, contra el hecho de que llegara Peña Nieto. O sea, yo recuerdo que también todos estábamos como al borde del asiento. En ese entonces nosotros no podíamos ni siquiera votar, pero estábamos al borde viendo, o sea, qué estaba pasando ese día que dijeron, pues sí, queda Peña Nieto, ¿no? Y recuerdo que al otro día, pues fue toda esta marcha del vandalismo a la Alameda Central, al Zócalo, al centro, y dices, bueno, o sea, regresó el PRI, o sea, de alguien que justamente también empezó a salir, que esto igual fue planeado, o sea, tampoco fue como orgánico que la gente dijera, no, pues viene el PRI, ¿no? O sea, también el Mayo Zambada, debo decir también que tuvo algo que ver ahí con esto, ¿no? En más de 2 situaciones.
Pero, bueno, hubo un punto en el que nos calmamos y dijimos, bueno, vamos a ver qué trae Peña Nieto, parece que está Rosario Robles, que venía del PRD, vamos a ver qué trae, ¿no? Y de repente la Casa Blanca, y de repente Ayotzinapa. Creo que fueron los actos más fuertes del sexenio de Peña en cuanto a simbrar a la gente, ¿no? Pero también hubo muchísima corrupción, que igual fue saliendo después, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos lo de la cuestión de Odebrecht, que mucha gente ya ni siquiera le da como el peso o importancia. Creo que ya estaban tan acostumbrados a los actos del PRI, a que gobernadores, presidentes, funcionarios robaran a manos llenas. Era todo el tiempo escuchar, tal persona saqueó tantos millones, tal persona se robó tanto, que si Javier Duarte, que si es, o sea, ya era un constante, creo que ya estábamos, ya sabíamos a lo que nos ateníamos cuando este señor llegó de nuevo a la presidencia y finalmente acabó la tumba del PRI, o al menos quiero creer que ya, o sea, con esto fue suficiente para decir basta, no más PRI, al menos, y bueno, el PAN parece que va por las mismas. Bueno, se nos fue Rafa. Sí, a ver, se le cayó la red, Rafa. Bueno, yo voy a hacer mi comentario. Prácticamente yo anuncio que el sexenio de Enrique Peña Nieto fue el sexenio más corrupto de todos los sexenios que se han visto en el país. Prácticamente creo que ese es el famoso nuevo PRI, como como ellos mencionaban. Y yo al parecer parece que se veía bueno, a mi punto de vista, que todo aquel que entraba a gobernar a un estado tenía como obligación saquear a su estado. Yo lo tomo como que prácticamente ese es el nuevo PRI que ellos llamaban, el saquear a cada quien su estado que gobernaba ahí. Es uno de los puntos que más hemos hablado y más se ha hablado, el de Enrique Peña Nieto, pues porque pues fue un sexenio también, como le llaman, el infernal, donde además de, bueno, ya se venía de atrás de Felipe Calderón con el narcotráfico y todo eso, él siguió con ese plan macabro de seguir con el narcotráfico para poder enriquecerse, para poder hacer dinero, para poder hacerse de bienes a costa del erario por ahí. Incluso hay un libro por ahí que leí muy bonito que se llama Panama Papers, donde habla y nos explica, no sé si lo hayas visto también, Laurita, donde nos habla y nos explica prácticamente de la Casa Blanca, nos detalla de todo lo que viene y quiénes fueron los contratistas, nombre por nombre de cada contratista, qué movimiento hicieron, todo el dinero que tenían guardado por ahí. En ese libro de Panama Papers viene todo detallado punto por punto, quiénes tenían nexos con el narcotráfico, habla de López Portillo, habla de Miguel de la Madrid, de todo habla ese libro. Es prácticamente una asquerosidad todo lo que prácticamente se está uno enterando de esos expresidentes de la República. Lamentable y terrible. Pues sí, fue una especie como de, híjole. Hay muchos temas en el... Adelante. Adelante, Laurita, adelante. Agarran la oportunidad para saquear lo que puedan porque no sabemos qué va a pasar con el partido, ¿no? Si vamos a desaparecer, si nos vamos a tener que ir a Morena, si vamos a tener que hacer otro partido. Entonces, ahorita que regresemos, agarren todo lo que hay. Entonces, yo siento que fue algo así como este sexenio de Peña, o sea, que vio o no vio tantas cosas, igual, o sea, lo mismo que Calderón, ¿no? Yo no me enteré de todo el cochinero que pasó por debajo de mí. ¿Cómo es posible? Incluso aquí en el estado se vivió... Hay muchos temas en el... Adelante, Rafa, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante, Rafa. Pensé que no me escuchaba. Sí, te escuchamos. Está fallando mucho el internet aquí, me está fallando muchísimo el internet. Sí, en el tema de Calderón,
pues mira, también un sexenio que empieza mal con el tema de las tarjetas Monex, que no se nos olvide que hubo una compra masiva de votos donde participó estas tarjetas de Soriana, donde pues se habla hasta dinero del narcotráfico para apoyar a la campaña de Enrique Peña Nieto, donde sabemos que se gastaron, se habla de hasta 10,000 millones de dólares en esa campaña para ganar la presidencia y comprar de manera masiva los votos, a pesar de que Andrés Manuel, cuando participó con Felipe Calderón, Andrés Manuel obtuvo 15 millones de votos. Con Enrique Peña Nieto obtuvo más de 16 millones de votos, o sea, 1,000,000 de votos más, pero ni así le alcanzó, porque hubo una compra masiva de votos por parte de PRI. Cuando llega Enrique Peña Nieto, pues hizo un pacto con todos los partidos políticos, por eso Andrés Manuel Obrador deja, porque hacen este pacto por México para votar estas reformas estructurales, que pues estamos hablando de la reforma energética, la reforma laboral, la reforma educativa, y un chorro de reformas, un paquete de reformas que llevó Enrique Peña Nieto cuando llegó al poder. Y que esto, pues nos pintaron el país de las maravillas, y que según iba a bajar la gasolina, que la luz, que la seguridad y que no sé qué. Fue un completo desastre, fue un fracaso estas reformas estructurales, porque bajó la gasolina y bajó la luz, seguridad, seguía la violencia, la corrupción a todo lo que da, porque llegaron estos periodistas y se sirvieron la cuchara grande de corrupción. Ahí vemos la estafa maestra o de una infinidad de corruptelas, donde pues ahí están los grandes secretarios. Ahí está el tema de los gasoductos, por ejemplo, donde no estaban los gasoductos. ¿Y qué era lo que hacían? Le cobraban al gobierno por unos gasoductos que no funcionaban. Obras inconclusas. Ahorita estábamos hablando de casi 500 hospitales inconclusos en Calderón. El otro día estaba viendo, me llamó mucho la atención, estaba viendo un video donde entrevistan a Felipe Calderón y dice, cuando fue lo del H1N1, no, inauguramos en un año 1,000 hospitales. Y le pregunta, o sea, que más de una inauguración diaria. Sí, más de una inauguración. Inauguramos 1,000 hospitales en un año. Yo pregunto, ¿dónde chingados están esos hospitales? ¿Dónde quedaron? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? O sea, en realidad jamás yo vi un hospital inaugurar, a diferencia del sexenio como jefe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que yo recuerdo la cárcel de mujeres, la que era anteriormente la cárcel de mujeres, esa cárcel le hicieron una prepa. Yo recuerdo muy, resulta que en la Ciudad de México ese lote de coches era un deshuesadero, y resulta que había una mafia donde robaban automóviles. Se expropió ese terreno y ahí hicieron una universidad. O sea, esa es la diferencia entre un gobernante corrupto y alguien que sí hace algo positivo para la ciudadanía. En el caso de Peña Nieto fue pura pasión. Realmente no existía más que la pura corrupción y la impunidad. Ahí están los Duarte y toda su pandilla, los Videgaray, los Enrique Ochoa, la Ross, pues José Antonio Meade, que no vio, otro Calderón, que no vio nada, no escuchó nada y se hizo güey porque no supo nada. A final de cuentas, ese sexenio de Calderón fue pura corrupción. A eso llegaron al poder, a hacerse millonarios, porque ustedes se preguntan, ¿cómo es posible que un expresidente se vaya a viajar por el mundo?
¿Cómo es posible que un expresidente tenga dinero para hacer un partido y promoverlo como lo está promoviendo Calderón, por ejemplo? ¿De dónde están sacando recursos? Ese Está financiado es el... Y yo les voy a decir por el una narcotráfico. cosa. Pero fíjense, Calderón y Peña, que yo creo que son los que van a ganar en la cárcel, puede ser que Fox, pero yo veo más a Peña y a Calderón. Sí. Ellos no van a terminar en la cárcel por ciertos delitos. A ellos se los van a chingar de manera, yo creo que va a ser Santiago Nieto. Ojalá. Y dependiendo de las indagatorias y los juicios que se van a hacer a sus funcionarios. Porque puede ser que García Luna sí lo metan a la cárcel por lavado de dinero, por sobornos y por narcotráfico. Y puede ser que hasta se lleve si coopera, puede ser que se lleve una condena de 20 años. Siempre y cuando de nombres sí, de alto, meros gruesos, de 10, alto 20, 15. En el caso, tienen que a Videgaray, tienen que agarrar a Videgaray. Ya está Lozoya. Que ojo, Lozoya también es un tema importante. Osorio Chong, falta. Y obviamente el tema de la estafa maestra con Rosario Robles. Osorio Chong, es que Osorio Chong todavía tiene fuero. Pero esos personajes, si los saben encaminar a una investigación real para que se pueda dar a conocer con nombre y apellido los nombres, en su caso de Calderón y en su caso de Peña, ahí es donde van a poder meter al bote a estos expresidentes. ¿Ustedes qué opinan? Tú, Laurita. Ojalá, y bueno, regresando también a Peña Nieto, me acordé de algo que me había comentado mi esposo. Él estuvo trabajando en el PRI hace muchísimos años, y antes siquiera de que Peña Nieto fuera presidenciable, a él ya le dijeron, si se quieren quedar en el partido, aquí hay dinero. Y Peña Nieto es el que va a quedar de presidente. O sea, desde ese entonces ya se sabía. Y entonces a él le entregan unas, cuando tú vas a votar, en los libros del INE, se los dieron y él no los puede destruir, o sea, los tenemos así como que bajo llave porque no le puedes hacer, ¿qué le puedes hacer a esos documentos? Y les decían, mira, ¿sabes qué? Estas casillas tienen unas banderas, estas casillas son de tal partido, estas casillas son del PRI, estas casillas son del PRD. Entonces, desde ese momento él me dijo, ¿sabes qué? Yo no creo en las elecciones porque están compradas y no desde un mes, 2 meses antes, desde años. Y creo que también, igual lo que remontar mi comentario desde un principio, creo que Estados Unidos también tienen como cierta influencia o ha querido tener cierta influencia o bastante influencia en las personas que van a estar en el poder para seguir con un acuerdo. Hay un reportaje que a mí me impactó, que de hecho no tiene mucho que lo conozco, que se llama Proyecto Visión 2030 de Contralínea, que lo escribió Nancy Flores. Habla de unos documentos que eran 800 hojas finales de un proyecto donde son 8 puntos. Uno de ellos precisamente es acotar el narcotráfico. Otro de ellos son, o sea, básicamente estas personas querían hacernos el patio trasero oficial de Estados Unidos, querían vender el territorio, nuestra infraestructura, todo lo que es el turismo, entregárselo a Estados Unidos, a Canadá, querían privatizar la educación, entre muchas otras cosas. Este reportaje, o sea, googleándolo, Proyecto Visión 2030, tú lo puedes encontrar. De hecho, yo estuve preguntando por los documentos originales y de hecho Miguel Vadillo sí me contestó. Me comentó que ya no tenían en su poder esos documentos, pero creo que es una evidencia fuertísima de esto que quieren hacer y el por qué el golpeteo a un presidente que mucha gente dirá, es que es lo mismo, es que es parte de los mismos, y si es parte de los mismos, entonces ¿por qué lo atacan tanto? Ese es como mi mayor conflicto. ¿Por qué tanto ataque de los mismos que supuestamente son la misma mafia y que todos los políticos son iguales? Entonces, ¿por qué tanto ataque de todas estas personas que en algún momento defendieron a estas personas del PRI, pues, ¿no?
Prácticamente, mira, yo te puedo comentar el por qué esos políticos están pataleando, porque prácticamente el presidente de la República les ha cerrado la llave, y como le comentaba hace rato a Laurita, eso es lo que más les duele a ellos. ¿Ustedes creen que realmente a esos políticos les interesa el pueblo? Claro que no, ellos solamente quieren hacerse más ricos, más ricos, más ricos, y ver al pobre tirado en el suelo, en la lona, ahí, como tortilla aplastada, por ahí dirían. Eso es lo único que quieren estos políticos, hacerse más ricos, 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 y el pobre que no tenga oportunidades, que prácticamente no tengan empleos donde ganen un buen salario, donde los jóvenes no tengan oportunidades educativas. ¿Por qué? Porque ellos quieren solamente para ellos, para su gente de ellos, la clase alta, dirán por ahí los elitistas, los más machuchones y elevados, diría el presidente. Ellos solamente quieren llenarse las bolsas a cuesta del erario, pero eso ya no lo vamos a poder, ya no lo vamos a permitir. Incluso yo luego he publicado ese tipo de cosas en mis cuentas de Facebook, en Twitter, y hay quienes prácticamente atacan hasta lo que dan y me empiezan a decir que soy un lamebotas del presidente, que soy un solapador del presidente, que tal cosa. Prácticamente, pues yo les digo, saben, les está doliendo a ese tipo de gentes. ¿Por qué? Porque ya no tienen lo que tenían, el embolsarse tanto dinero y humillando al pueblo, sobajando al pobre y dándose la vida de ricos prácticamente. Eso ya no se puede permitir, señoras y señores, y es lo que les está doliendo a periodistas tradicionales, como dirán por ahí, el famoso chayote que ya se les acabó, y los políticos que tenían esas oportunidades, ya se les acabó, señoras y señores. Es por eso, por el cual están llorando, pero ya no va a haber más, señoras y señores, ya. Ahora vamos nosotros a salir adelante. Ese es mi punto de vista. Y tienes toda la boca llena cada vez, Osvaldo. Fíjense, cuando llega Andrés López Obrador, lo que hace que para el político del poder económico. Ese es el primer mensaje que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando llega a la presidencia. Les ardió. Ese era un negocio multimillonario donde los involucrados, políticos, empresarios y personas que no sabemos todavía, porque están los y estaba todo este gran proyecto del aeropuerto de Texcoco. Muchos de esos terrenos hay políticos involucrados, los Erubiel Ávila, los Alfredo del Mazo, los mismos Enrique Peña Nieto y un largo etcétera. Y eso está comprobado, y no me acuerdo si fue Sin Embargo que sacó esta columna donde saca a detalle cuáles son todos los involucrados en el tema del aeropuerto. ¿Cuál fue la movida fuerte de Andrés Manuel López Obrador? El tema del huachicol. Huachicol, donde se estaban volviendo millonarios los Romero de Champs y todos los priistas de cepa que estaban ahí metidos. Hay mucho priista en Pemex, obviamente también panista, pero la mayoría son priistas. El tema de las instancias infantiles, ahí le pegó a los panistas. ¿Cómo es posible que tenían un censo donde supuestamente había casi 400,000 niños de estas instancias infantiles, y resulta que más de 97,000 niños pues eran fantasmas? Todo ese dinero se lo chingaban. Y no vamos lejos, la guardería de... El tema de los gasoductos. Ahí está. Sí, como dices tú, Laura. El tema de la guardería ABC. Chicolas, Texcoco, etcétera. Poco a poco Andrés Manuel López Obrador está tirando esos negocios que eran al amparo del público. Realmente pues no beneficiaban a los ciudadanos, sino a estos grandes políticos y millonarios que pues hacían contubernio para hacer esas grandes obras. Estamos hablando de hospitales
que se entregó el recurso, pero nunca se inauguraban por fuera, pero nunca funcionaba. Por ejemplo, o sea, corrupción tras corrupción. Por eso habla, el presidente Andrés Manuel habla mucho de eso del elefante reumático. ¿Cuántas dependencias donde hay priistas, panistas, perredistas que están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues claro que va a haber una resistencia para un cambio. ¿Por qué? Porque ya no van a poder hacer lo mismo que hacían antes. Ya no van a poder seguir con esa misma corrupción. Y como vaya pasando el tiempo y poco a poco se vaya limpiando el gobierno, todas las instituciones gubernamentales, cuando ya se acabe estos negocios al amparo del poder y vamos a poder ver un México distinto. ¿Cuántos municipios ustedes conocen en Michoacán, Veracruz, en diferentes estados de la República, donde se supone que tu gobernador, tus presidentes municipales, deberían de recibir los impuestos para escuelas, calles, alumbrado, seguridad, etcétera, y no lo hacen? Ahí está. Todo eso ha sido acabando y poco a poco se va a tener que ir acabando. ¿Qué opinan? Incluso, Osvaldo. Incluso aquí lo estamos viendo aquí con la alcaldesa de la ciudad de Córdoba, Veracruz, que prácticamente lo único que hace es embolsarse todo el dinero de los cordobeses. ¿En qué sentido? Porque le hemos visto, ahorita quiere lanzar a su hijo por ahí a la alcaldía de Córdoba en las próximas elecciones, lo cual está financiando prácticamente ella misma está financiando a su hijo para que quede en su lugar. Es algo que realmente ya no se puede permitir. Se está embolsando el dinero de los cordobeses, pues comprándose camionetas, arreglándose el cabello y todo eso, y los cordobeses muriéndose de hambre, y me han comentado en mis redes sociales personas de acá, de alrededor de la ciudad, donde no han recibido ningún apoyo de ella. Incluso hace 2 semanas me comentó una persona, fueron creo que personal del ayuntamiento, que los envió ella, y que solamente, imagínense lo que les mandó de despensa, disque despensa, lo que traía. Incluso tengo ahí una foto por ahí. Les mandó solamente una papa, un chayote, no manches, manojos de coliflor y acelgas. Eso es todo lo que venía en la despensa. Y las personas que me decían, bueno, ¿y con qué me lo voy a cocinar? ¿Qué nada más me lo voy a comer así? Eso es una burla, eso es prácticamente una burla lo que está haciendo esta señora, y es de extracción panista. O sea, el gobernador aquí no ha hecho nada, prácticamente, ¿no? Y desgraciadamente es morenista, dirían por ahí, el efecto Andrés Manuel hizo que ganara esta persona, porque prácticamente ya el pueblo estaba cansado de Javier Duarte, de Miguel Ángel Yunes, pero también estamos viendo que no está trabajando como es este señor Cuitláhuac García. Pero lo que estamos viendo ahorita de la alcaldesa Leticia López, vaya, no, es terrible, manda a tirar más bien árboles que pavimentar las calles. Vaya, ya no puede ser eso. Perdón que te interrumpa, Osvaldo. Me gustaría que me digas un contraste así rápido entre Yunes y Cuitláhuac. Yunes lo han catalogado aquí en el estado, como un pederasta. Es el diablo. Pederasta. Exactamente. Se le descubrió que tiene una mansión allá en el puerto, creo que por ahí, creo que abarca lo de una colonia. Cuitláhuac García, prácticamente él no tiene experiencia en la política. Es lo que se sabe. Creo que él es ingeniero o contador público, no estoy muy bien ahí en lo que es lo que estudió, pero eso es lo único que se le puede criticar, y lo que le critican, que él no tiene experiencia y que él está siendo asesorado pues por personas. Es como un Cuauhtémoc Blanco por ahí, porque él no tiene experiencia en la política y están siendo asesorados. Pero es lo que muchos le están criticando, el cual no se ha visto tal función, y prácticamente pues no al grado como lo que está haciendo Barbosa en Puebla, porque ya Barbosa en Puebla ya está hasta
petardeando por ahí, como dirían, pero sí está quedando de ver Cuitláhuac García aquí en el estado de Veracruz, porque sigue la violencia a todo lo que da, amanecen destazados, amanecen embolsados. Ahorita, en estas últimas semanas, con lo de con la cuarentena de la pandemia, como que bajó un poquito eso, bajó un poquito, pero prácticamente ya es de todos los días. Ya creo que ya estamos viviendo acá donde no se veía aquí en la ciudad de Córdoba este tipo de sucesos, se estaban viviendo ya del diario, ver esta clase de noticias. Es lamentable y pues esperemos, ojalá que mejore ya, porque prácticamente ya no se puede vivir así con este tipo de situaciones. A ver, Laurita, quiero darte a ti. ¿Tú qué contraste ves entre un Miguel Ángel Mancera y una Claudia Sheinbaum, tú que vives en la Ciudad de México? El traidor de Mancera. Pues creo que Mancera hizo algunas cosas buenas. Creo que en general, si tú comparas la Ciudad de México precisamente con otros lugares de México, Ciudad de México estamos en el cielo, ¿no? Estamos en el paraíso en cuanto a muchísimas cosas. Y son súper básicas, ¿no? O sea, creo que Mancera hizo cosas buenas, pero también hizo muchos negocios a costa de nosotros. Lo que le costó al PRD el poder, básicamente las fotomultas, sí. Pero lo creo yo. Y Sheinbaum, la verdad es que sí se ha visto lenta también en muchas otras cosas. Lo más reprochable a Sheinbaum en este momento creo que es poner a Harfuch. O sea, y lo que la gente debería estar como avivada pidiendo la renuncia de Harfuch, o sea, nadie pide la renuncia de Harfuch, ni siquiera lo conocen, ni saben quién es, ni saben que tenía estos nexos con García Luna, ¿no? Y es lo mismo que ocurre en el Estado de México con Maribel y Del Mazo, ¿no? No, sí es Maribel, ¿no? Que hija pues de García Luna, o sea, es gente de él, y Anabel menciona que Querétaro y Ciudad de México eran grandes bodegas de narcotráfico, y la droga pasa desde las personas que venden tortas afuera de las escuelas, o tacos de canasta, y ahí adentro traen otras cositas, hasta grandes empresarios, ¿no? Y todo esto pasa en Ciudad de México, y hay gente que se percata, hay gente que no. Sheinbaum también, creo que, por ejemplo, nosotros ahorita en el contexto de pandemia, estamos sufriendo muchísimo con Fondeso, debo decirlo también. Nos iban a dar créditos para apoyarnos. Esto fue desde hace un mes y medio, y los créditos no han llegado a todos. A nosotros nos llegaron documentos y tienen vigencia de 2-3 días. Entonces no pudimos cobrarlo, estamos en espera porque nos mandaron al final de todos. Y pues hay gente que ya está cerrando sus negocios, que está devolviendo locales porque estos apoyos no llegaron. Y bueno, por ejemplo, lo que yo también te comentaba del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, no le compete tal cual a Sheinbaum, pero era un programa precioso, es un programa precioso. Yo tuve la oportunidad de participar un año hasta que me dieron de baja, no sé por qué. Nosotros subíamos todas las evidencias. Es un programa que yo siempre he defendido porque yo he sido testigo a primera vista de lo que ha ocurrido con este programa. El dinero no se le está regalando a los chavos, son sobre todo niñas que son mamás, que no habían tenido una oportunidad y ahora la tienen, de generar un ingreso extra para sus hijos. Y entonces han estado desarrollando, es más, igual, muchos no tenían la oportunidad de estudiar, entonces obviamente no tenían oportunidad como otras ofertas laborales, y con nosotros se han podido desarrollar, y son niñas que tienen mucho talento, mucha capacidad, incluso para una gerencia. Yo tengo una florería y una de mis niñas la subí a gerente porque es increíble la capacidad que tiene, el compromiso, la responsabilidad. Ese dinero se lo han ganado. Durante un año ya concluyeron y yo he crecido también para tener la oportunidad de contratarlas. Entonces, me parece que hay muchísimas cosas buenas, pero también se están desenfocando muchas cosas. Por ejemplo, en este contexto de pandemia, se tuvo que haber visto muchísimo más el apoyo del gobierno y del gobierno federal en conjunto con el estatal, y la verdad es que sí nos están dejando de ver, como dice Osvaldo, o sea, en diferentes contextos, como en despensas, en programas, etcétera. Cuando se dijo que se iban a blindar estos programas, al contrario, a mucha gente nos dieron de baja en centros de trabajo, a otros chicos los desvincularon, y tengo pues yo como un conjunto de las personas que hemos sido desvinculadas
y pruebas de que sí hemos estado haciendo las cosas, de que los lugares existen, de que las páginas web existen, las redes sociales, o sea, no estamos ocultando nada y fuimos pues desvinculados de este programa, ¿no? Y yo trato como de apoyar a estas niñas que estaban en el programa, pero no tengo la capacidad de pagarles todavía lo que el programa les daba, porque yo soy una pyme. Y creo que este programa también es de muchas pymes, o sea, somos talleres, somos empresas chiquititas, no teníamos 2, 3 personas en nuestro conjunto pues de trabajo, y ahora hemos tenido la oportunidad de crecer, pero creo que el gobierno estatal y federal sí nos están quedando de ver en este contexto. Pues esperemos que se pongan las pilas y que se pongan chingones, porque la realidad creo que tienes razón, creo que hay ahí como que falta de comunicación, crear una estrategia para... Mira, desgraciadamente es tanta la gente que necesita apoyo, es tanta las personas que desgraciadamente pues no podemos generalizar. Me ha llegado información de empresarios que se le han llegado sus recursos, de empresarios informales que les están llegando sus apoyos y un largo etcétera. A veces, desgraciadamente, nos toca ese frijolito en el arroz, pero sí tiene que buscarse la forma de que las autoridades pues cumplan al 100% y que cubran a todos los ciudadanos que están en el centro. Vamos a ver qué pasa más adelante, porque creo que pues falta todavía que lleguen más recursos, falta que, ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que si es necesario recortar más, pues más partes del gobierno, pues se va a tener que recortar y se le va a dar a la ciudadanía. Yo creo que están haciendo verdad y lo están guiando para después aventar la palacea y que le a la mayor parte de los ciudadanos. Vamos a ver qué pasa. Pero pues creo que sí yo creo que los gobiernos estatales están quedando a deber en muchos rubros y pues se tienen que poner las pilas, no nada más en el caso de Claudia Sheinbaum en varios aspectos, sino también en el tema como de Osvaldo en su estado de Veracruz, que Cuitláhuac tiene que ponerse también chingón. No sé tú cómo veas, Osvaldo, para ya entrar a otro tema. Y además, para concluir este tema, yo les quería comentar que aquí en la ciudad de Córdoba, Veracruz, se está suscitando uno de los problemas, hablando ahorita de los temas de los apoyos. En el mismo partido de Morena hay un diputado que se llama Rubén Ríos Uribe, creo que es diputado local ahí en el estado, aquí en el estado. Hay trabajadores de ese diputado, incluso el papá de esa trabajadora, porque es dama, trabaja para el diputado Rubén Ríos, está haciendo negocios. ¿Por qué? Porque con esos apoyos están dándoles ese apoyo a personas que realmente no lo necesitan. Y hay muchas personas que realmente son estudiantes, porque a mí me lo han dicho y me han enseñado sus calificaciones, son brillantes y no les ha llegado ni un apoyo y me han dicho que se escribieron y nunca les llegó. Y esa persona, el mismo papá de esta persona me dijo, ¿qué crees? Mi hija hizo esto, y le está dando a su propio hermano, o sea, su otro hijo de este señor, le está dando, lo inscribió como si estuviera trabajando, cuando no es cierto, un dinerito por ahí de estos programas, pero prácticamente esta persona no está trabajando, pero lo dieron de alta como si estuviera trabajando. Entonces, de ese dinero de esos programas, en vez de que se lo den a una persona que se inscribió a este tipo de programas, exactamente, no lo están haciendo, o sea, están haciendo corruptelas y negocios negros con estos apoyos. Les digo, o sea, es prácticamente, como siempre les he dicho a muchas personas, en el partido Morena todavía existen y hay traidores políticos, que aunque sea un partido nuevo como Morena, hay traidores políticos y hay traidores que están traicionando al presidente Andrés Manuel con estos programas que él implementó. Es terrible, la verdad. ¿Qué te puedo decir, Rafa? Sí, desgraciadamente tienes razón, porque hay muchos que llegaron a Morena solamente por el efecto Andrés Manuel López Obrador y que llegaron priistas, panistas, perreristas, que solamente llegaron por el cargo a hacer
su agosto, pero tarde o temprano les va a caer la bola. No creo que Andrés Manuel se vaya a quedar con los brazos cruzados. Veo un trabajo muy, muy bueno por parte de la función pública de Irma Heréndira Sandoval. Veo que incluso Santiago Nieto está muy a fondo con el tema de los programas, incluso han denunciado cómo estos fraudes que han hecho con lo de las tarjetas ya se están trabajando a fondo. Y pues bueno, hay personajes como que pues yo creo que no es santo de nuestra devoción, y que Bartlett, pues tarde o temprano vamos a ver que si hace un buen trabajo en la CFE, pues por lo menos se va a ir no tan calabaceado en su carrera política. Y por el otro lado a un Barbosa que dice puras pendejadas, perdón por la expresión, pero es la verdad, que no aporta nada positivo para su estado. Debería de ponerse a trabajar el señor en vez de estar haciendo nada más sus conferencias. Parece que le quiere copiar a Andrés Manuel, haciendo nada más conferencias, y con eso ya va a solucionar sus problemas de su estado. Y pues no, yo creo que ni a los talones le llega, ni a los talones le que llega. no le han aprendido a gobernar. ¿Qué dices, Osvaldo? Ni a los talones le llega Barbosa al presidente, ¿eh? Ni a la suela le llega. Ah, pues no. Quiero entrar en otro tema, Laura, Osvaldo, y empiezo contigo, Laurita. Yo quiero que me den su punto de vista entre los medios tradicionales, la comentocracia, empresarios, supuestas organizaciones sociales, que parece que se están en contra de Andrés Manuel López Obrador y que pues buscan hasta un golpe de estado. No sé si vieron el programa en la mañana donde hay un tuit de Pedro Ferriz que es una encuesta de que si tú apoyarías un golpe de estado si Andrés Manuel va por el camino del socialismo. ¿Qué opinan de estos personajes como los Loret, los Ciro Gómez Leiva y todos ellos que realmente pues andan en una campaña muy fuerte para golpear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué opinas de ellos, mi estimada Laurita? Pues mira, también yo leí, justamente conocí a Nancy Flores de Contralínea, me encanta Contralínea, precisamente porque recuerdo más o menos cuando creo que ustedes todavía estaban en la octava, fue Nancy Flores a hablar sobre el mensaje de la ruta del dinero de Peña Nieto. Supongo que también hay una ruta del dinero con Calderón. Eso a mí me gustaría muchísimo también conocer cuánto dinero le pagó a esta gente y a esta gente. Y bueno, hay dos evidencias súper contundentes: a Ciro Gómez Leiva, a López Dóriga y a Mario Beteta. Con López Dóriga había contratos con varias empresas, pero había una especie de contrato de menú que le decían, bueno, si tú quieres hacer un programa conmigo, elige el día. Si es miércoles y está Roy Campos de Mitofsky, pues es 1 millón más o son tantos millones más porque pues él también cobra, ¿no? Y si es con tal persona, pues es tanto más porque pues, también cobran. Entonces, ¿qué prueba más contundente de eso? No, chayote. También con Mario Beteta lo mismo. Si tú quieres un tweet, mándamelo, pero al estilo de Mario Beteta. Y bueno, Nancy le marca para preguntarle qué pasa con esto, y Mario Beteta le dice, oye, vieja pendeja. O sea, yo me sentí como más intimidada con esa llamada que con la de Reforma del Cártel de Sinaloa, la verdad, ¿no? O sea, luego se nota como la intención, el tono. La risa. Buena, ¿eh? Entonces, Échate la risa, Rafa. Échate la risa. Sí. Es un chayote. Ay, no. Toda esta lista de personas que estuvieron recibiendo dinero. Y por ejemplo, Anabel Hernández también lo dijo en una de sus entrevistas. Los medios tradicionales necesitan bastante dinero, porque no solo es la gente la que los mantiene. O sea, desafortunadamente ellos no pueden mantenerse como la gente. Y yo, por ejemplo, lo viví con mi papá. Mi papá también tenía un medio porque él estudió comunicación,
tenía un medio independiente, pero desafortunadamente no pudo continuar con él, porque pues él no percibía como ningún ingreso, pues, ¿no? Entonces dijo, lo voy a dejar por un momento. A mí me tocó ir a algunos eventos. De hecho, él iba como a muchos eventos con Mancera, me tocó acompañarlo a algunos, y con Sheinbaum ya cortaron como esa comunicación, ya no le dieron las acreditaciones, por eso nosotros no hemos ido a las mañaneras, que me gustaría ir a una mañanera, pero es una oportunidad, me parece maravillosa de tener pues frente a frente el poder y decirle, oye, escúchame, estoy aquí y pasa esto, ¿no? Y que muchos reporteros han desperdiciado totalmente. O sea, la verdad es que tenemos una crisis sumamente fuerte y espero que la gente se esté dando cuenta de que esas personas siguen un texto de acuerdo a los ingresos que alguien más les dé. No es una vocación por el pueblo, no es un interés genuino, sino es intereses por arriba que les dicen, di esto. ¿Y cómo es posible? O sea, es terrible que vivamos pues en estas condiciones. En gente que cree en Loret de Mola, cuando creo que este caso de Israel Vallarta es como muy, muy fuerte por dos cosas, ¿no? Por ejemplo, platicaba precisamente con mi papá sobre esto. Él me decía, es que el caso de Israel Vallarta, si él es secuestrador, que yo creo que es secuestrador, pues estuvo mal por el proceder de García Luna y de Cárdenas Palomino, y punto. Pero no, es que no es así. O sea, el punto aquí... Se violaron derechos humanos. Es que a Israel Vallarta le fabricaron pruebas, y no solo a él, a muchísima gente que nosotros no conocemos. Entonces, si ellos fabrican culpables, y esto fue porque García Luna empezó a proteger a secuestradores para que fueran el brazo armado del cártel de Sinaloa en el 2000, del 2000 a 2006, que fue como un boom de secuestradores en Ciudad de México. García Luna, Cárdenas Palomino estaban como muy metidos. Por ejemplo, incluso el secuestro de Laura Zapata. O sea, dice Laura Zapata, cuando yo salí, que me dejaron salir, fui a hablar con García Luna y él me estuvo durante muchas horas convenciendo para que pusiera mi denuncia. O sea, ¿cuál? No era cierto. Laura Zapata claramente planeó junto con García Luna ese secuestro. ¿Por qué? O sea, cuando encuentran salió también en Contralínea, un chavo que se llama Noé Hernández, no recuerdo bien el apellido, es un chavo que salió de su casa y había patrullas afuera y le dijeron, órale, hijo de la tal por cual, o sea, venimos por ti porque tú vas a decir que tú secuestraste a Laura Zapata, tú vas a decir que tú mataste al niño Martí, tú vas a decir que tú hiciste esto, esto y esto. Y entonces lo llevan a un penal, no recuerdo dónde, y entra Cárdenas Palomino y le dice, tú vas a decir esto, esto y esto porque aquí tengo la foto de tu mamá, tengo la foto de tu hermana, de tu abuelita, y si tú no quieres que les pase nada, pues entonces tú vas a decir que tú hiciste esto, y tú vas a decir que tú conoces a la PA y que tú eres parte de la banda de los Tigres. Entonces, este chavo se comprobó que sufrió tortura, que se le sembraron estas pruebas para decir que él era un secuestrador, cuando él, si acaso llegó a conocer a esta persona, pero no tenía nada que ver con ella, y mucho menos era un secuestrador. Lo mismo con Israel Vallarta. Creo que hay un libro donde se evidencia que a él le metieron y le sembraron estas pruebas. No solo es el mal proceder de las autoridades, sino que con todo el dolo fabricaron secuestradores para proteger a los verdaderos secuestradores. Entonces, eso es gravísimo y es algo que no todos sabemos y que no está al acceso de todos. ¿Por qué? Porque gente como Ciro Gómez Leiva, como López Dóriga, no les importa, no les importa lo que a la gente en verdad le duele, lo que a la gente en verdad pasa. Y es quizás este miedo a la Guardia Nacional, al ejército en las calles, que algún día lleguen afuera de tu casa y te digan, órale, vas, ¿no? Por algo que tú ni sabes que ni cometiste. Pero queremos tener la esperanza de que esto ya terminó, como lo dijo alguna vez también Olga Sánchez Cordero. Esto pasaba y yo ya no quiero que siga sucediendo. Yo quiero que si se encuentra un culpable, sea verdaderamente culpable. Y bueno, tenemos ahora esto de que es súper difícil tener en prisión a alguien que verdaderamente cometió las cosas, porque necesitas un chorro de documentos, de pruebas y demás, ¿no? Pero creo que sí es preferible a que te encierren sin saber por qué, sin deberla ni temerla, básicamente. Yo creo, bueno, ahora sí. Yo creo que, bueno. ¿Tú qué opinas, mi estimado Osvaldo?
yo creo que, bueno, cada profesionista, bueno, cuando termina la carrera tienen un juramento. Y yo creo que el juramento del periodista, bueno, Vicente o Toñito, que son periodistas de carrera, pues me podrán decir, o te podrán decir a ti, que no hay algún pues podemos decir, un juramento donde hable ahí que se tiene que traicionar o hacerse rico a costa del pueblo, vaya, o de algún personaje o alguna persona, ¿no? Yo pienso que la principal función que querían estos periodistas con el gobierno era recibir dinero para callar auténticas noticias. El mismo gobierno les daba este tipo, como les dicen ustedes, el chayote, para que el periodismo o los periodistas reconocidos o los medios tradicionales no dijeran lo que era. Dirían por ahí ahorita el secuestro de Laura Zapata, el secuestro de Diego Fernández de Ceballos, no son creíbles, prácticamente no son creíbles. ¿Por qué? Porque se siente y se siente esa vibra que fueron disfrazadas nada más para pues poder vender periódicos, poder llamar la atención del pueblo. Dirían por ahí, son los famosos distractores, incluso con lo del chupacabras en el sexenio de Salinas, pues fue un distractor ahí como que, pues no creíble, encontraban disque ovejas en los terrenos muertos, pero nunca se veía quién era el chupacabras. O sea, son distractores que prácticamente son pagados de los políticos o de los sexenios que pasados al periodismo, y personas, pues, dirían por ahí, cuando ves el billetito, pues, no me digan que no pensó López Dóriga o Carlos Noret, viene ese billetito, pues, órale, entramos a este negocio y, pues, inventamos noticias falsas y bla, 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 bla. Es prácticamente una traición a su profesión lo que estos personajes hicieron. Pero como repito, igual que los políticos, ahorita están llorando, están pataleando. ¿Por qué? Porque ya le cerraron los medios, ya el presidente le cerró las llaves para que ya no vuelvan a recibir esas tajadas que recibían de los sexenios pasados, señores. Ya se acabó. Y por ahí, uno que otro por ahí, pues dirían por ahí, quieren hacer su golpe de estado, quieren hacer como Madero, que querían que Victoriano Huerta levantó un golpe de estado, que los mismos militares lo traicionaron al presidente Madero, y pues es algo que no lo vamos a permitir. El mexicano de a pie, que somos mayoría, no vamos a permitir que estos personajes intenten o crean un golpe de estado. No, señores, ya no se va a hacer así. No, mira, con el tema de golpe de estado, digo, tendría que ahí participar el ejército, tendría que haber una gran división o un gran descontento de la ciudadanía para que se pueda crear esto, que algo que no va a pasar. Andrés Manuel está entre el 68, 70, 73% de aprobación. Hay prensa, yo diría hay de periodistas a periodistas. Hay excelentes periodistas de investigación, y casi todos ellos ahorita como que en cierta manera están viendo la luz a través de ese largo túnel que fue la corrupción de los gobiernos y de los grandes monopolios, donde las figuras que solamente salían en televisión, los López Dóriga, los Loret y todos ellos, como que ya empieza a haber más voces, ya empieza a haber otros tipos de periodistas que realmente sí tienen esa vocación. Hay periodistas que yo creo que hacían cualquier cosa para satisfacer sus necesidades y sacar un chingo de lana. Y hay periodistas que son golpistas, vamos a llamarle así, porque hay periodistas que también amenazaban a presidentes municipales, a gobernadores, a los mismos expresidentes, que decían, si tú no me... Yo tengo esta nota, yo tengo esta información, la vamos a sacar. Tú me dices, ¿qué era lo que hacían los políticos? Mándale una lana a ese cabrón, saque nada.
hay de periodistas. Yo creo que sí hay muchos periodistas que desgraciadamente muchos hasta incluso han perdido la vida por hacer bien su trabajo, por la verdad, por abrirle los ojos a la gente. Ahí está Anabel Hernández, ahí está Lidia Cacho, Dolia Esteves, yo creo que hay que darle su reconocimiento hasta la misma Aristegui, por mucho que podamos tener diferencias y lo que ustedes quieran, para mí se me hace una buena periodista, Vicente, Toño, en fin, yo creo que hay muy buenos periodistas en nuestro país. Esta revolución entre los medios sociales, las redes sociales y formas donde pues podemos precisamente hacer esto con ustedes. Ahí hubo una noticia sobre RCU. ¿Decías ahorita? Ajá, no recuerdo si también, bueno, Contralínea lo sacó, pero seguramente otros portales también, porque lo vi como 2, 3 ocasiones. Una empresa que se llama RCU Sistemas, que estaba ligada a la CNDH. Entonces los periodistas decían, oye, me están amenazando de muerte. Iban a la CNDH y RCU Sistemas les decía, sí, claro, dame tus datos y yo te voy a proteger. Pero hubo un rumor, no sé si fue cierto, que Olga Sánchez Cordero también se pronunció al respecto y dijo que iban a checar cuál era el enlace que podía tener García Luna con RCU Sistemas. No sé si ya alguien se enteró qué pasó con esta empresa, si realmente tenía que ver con García Luna y ya se separó de la CNDH o si sigue ahí, porque es un peligro, se estaban mandando al matadero a estos periodistas. Yo el día que vi por primera vez pues sí, desgraciadamente a Vicente Serrano, dije, wow, quedé impactado en la forma en cual se dirigía al público. Diría él, su estridencia, prácticamente, y las mentadas, lo que más me gustó de Vicente Serrano fueron las mentadas de madre, y desde ese día sigo sin censura, todos los días, señoras y señores, prácticamente. Jamás había visto un periodista mentando. Sí es interesante. Jamás lo había visto, y créeme que desde ahí empecé a yo ver puro medio independiente. Incluso pues ahí tengo yo dirías tú, Rafita, mi humilde canal ahí, donde a veces subo mis comentarios y mis videos, no tan fuertes porque aquí hay personas pues que... Si tienes... Y qué bueno que lo hagas, qué bueno que salgan más, y de mi parte siempre vas a tener mi apoyo cuando gustes. Y que haya más YouTube, pues al final de cuentas necesitamos más voces. A mí se me hace muy nutritivo, y lo digo en el sentido de la palabra, el poder platicar con ustedes, el saber sus opiniones. A mí me sorprende, Laurita, todo el conocimiento que tiene del tema del calderonismo, de Genaro García Luna, de Anabel Hernández, de todas estas notas, Osvaldo, ¿verdad? Pues es padre, hasta yo le decía, ya ven, y los que no participaron se la perdieron, no quisieron, les dio pena, pero pues esperemos que participen más. No, deja, incluso yo prácticamente, pues yo no soy periodista, soy estudiante de Derecho, pero me han dicho muchos, bueno, ¿y tú qué hablas? Y hablas de esto, del otro, pues si no eres periodista. Le digo, no, la nueva modalidad es, aunque no seas periodista, tienes la oportunidad, dirían por ahí, la libertad de expresión, de hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de los mismos periodistas y políticos, y si te quedas callado es peor. Pero dice, pero no tienes temor de que te hagan algo. Le digo, sí, pues todos tenemos miedo, pero si nos quedamos callados es peor. Le digo, vamos, yo voy a seguir adelante, así me mienten el 10 de mayo en mis redes sociales, yo voy a seguir adelante, y hasta que Dios me diga, sabes, hasta aquí la dejo. Fíjate, les voy a contar así rapidísimo. ¿Sabes cuántas mentadas de madre llevo durante 20 años por apoyar a Andrés Manuel López Obrador?
¿no? Chingo. Sí. Pero es que también... Quiero preguntarle sobre otro tema, a ver. Ajá. ¿Mande? ¿Qué decías, Laurita? No te escuché, perdón. Pues sí, creo que era el tema que seguía, ¿no? O sea, ¿por qué es un crimen apoyar a Andrés Manuel? Ante tu familia, ante el ojo público. Mira, no debe de ser un crimen, digo, así. Sí, sí, fíjate que yo también tengo mucha familia priista y mucha familia panista, y hasta metidos en la política, es la verdad, y pues a mí me ven, pinche Chairo, ahí estás con el loco de Andrés Manuel, pinche güey nos está llevando a Venezuela, y traen esa idea, o sea, o sea, neta, hasta yo digo, ¿es en serio? O sea, es que se tú te dejan preguntas, llevar por los medios serio? tradicionales. O sea, incluso, neta que sí, digo, ya no vean Televisa, ya no vean, ya no vean a, Lori, ya Ciro, ya no vean esos, los mismos de siempre que traen el mismo pinche discurso. O sea, el leer a Pablo Iriart, digo, uno se lo tiene que chutar para pues, básicamente para desnudarlo, para dejarlos en calzones, y perdón por la expresión, pero es la verdad. Un discurso, vamos a hacer Venezuela, de que Andrés Manuel es un autoritario, del socialismo, o sea, traen este tema que de verdad da risa, o sea, como si no conocieran la historia de Andrés Manuel desde sus inicios. Como pero si, ¿sabes por qué lo hace? Que si fuera un autoritario. Ajá. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Dime. Como decía yo hace rato, no es porque realmente ellos quieran ver o quieran apoyar al pueblo, lo que quieren es, lo que pasa es que ya están dolidos o prácticamente los están dejando con las manos vacías porque ya el presidente les cerró todo medio para poder seguir robándole al pueblo, por eso es que ellos están golpeando, ya, o sea, señores, ya se enriquecieron, ya tuvieron sus oportunidades en sus sexenios pasados, ahora ¿qué más quieren? El día que digan, ¿sabes qué? Aquí ya se acabó la vida para ellos, no se van a llevar nada. ¿Qué más quieren estos señores? Pues sí, porque además es algo que criticaban bastante. Pues van a seguir hasta que acabe su sexenio. Sí, el contraste, ¿no? De la corrupción y saqueos billonarios, en contraste a ¿por qué le dan dinero a los ninis? ¿Por qué le dan dinero a la gente pobre? ¿Por qué? O sea, ¿de verdad prefiere ese dinero que se saqueaban los priistas, los prianistas? Era dinero que no se quedaba aquí en México, o sea, se iba a Suiza, se iba a Panamá, se iba a estancar, a enlodar en otros países. La diferencia con que se lo den a los ninis, con que se lo den a los abuelitos, es que ese dinero circula. Ese dinero no lo van a guardar debajo del colchón hasta quién sabe cuántos años. Como yo les decía del programa de mis niñas, ese dinero que cada mes les mandaban era para sus hijos, para comprar pañales, para comprar 1 litro de leche más. Y yo lo veía. O sea, no es dinero que digas, útamelo. Y aunque fuera así, pues era algo que comentábamos. Suponiendo que vas y te lo gastas en chelas. Ok, pero ¿a quién va ese dinero? ¿Va a la tiendita de abarrotes a la que le vas a consumir tus chelas y tus cigarros? Es dinero que está circulando entre nosotros. ¿Por qué nos duele que ese dinero circule entre nosotros? Y, o sea, al contraste de que esté circulando en las cuentas de los hijos de Peña Nieto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es también algo que yo no entiendo de la gente, el no ser empáticos con otras personas que tienen menos oportunidades. O incluso de esto, el hecho de apoyarlos que decían, es que los chairos son gente pobre, son gente que no estudió y no debería tener derecho a votar. Por ser pobre, por no tener oportunidades, entonces ya no tienes derechos. O sea, eres mexicano, pero entonces ya no tienes derecho a tener una postura, ya no tienes derecho a que si viviste con un prianismo que te quitó tantas cosas, que te quitó tierras, que te quitó, yo qué sé, y ahora que venga alguien y te dé un apoyo, un sembrando vida, entonces, o sea, no es válido como por qué, perdón. O sea, yo creo que estas personas sí deberían voltear a que México no es Ciudad de México. México no son las ciudades. México tiene millones de personas
que son sumamente pobres, que tienen muchísimas necesidades, incluso a Badiraguato. O sea, ¿cuántas personas criticaron que Andrés Manuel fuera a Badiraguato a saludar a la mamá del Chapo? Y Anabel Hernández decía, bueno, es que sí es bastante transgresor, pero ella en su libro dijo, en Badiraguato no hay caminos, en Badiraguato no se siembra otra cosa que no sea amapola y marihuana, porque, o sea, si el narco no lo apoya, entonces ningún gobierno debería apoyar Badiraguato, no está permitido desarrollar Badiraguato y zonas de narco porque son de narcos. O sea, entonces deberíamos extinguir esta parte de México, aislarla porque es tierra de narcos y son los narcos los que deberían desarrollar. Por eso son tierra de narcos, porque no tienen las oportunidades, porque el narcotráfico desgraciadamente les ha tenido que dar la oportunidad. O sea, a mí me llama mucho la atención cómo hay municipios que la gente protege a los narcos, que dicen, pues es que si se llevan a este cabrón me quedo... El gobierno no algo para realmente apoyarlo a estas personas que desgraciadamente no tienen las oportunidades. Ese es un tema muy, muy interesante, Laura, ¿eh? Sí, y por ejemplo, ese día de Badiraguato, mucha gente habló sobre el saludo a la mamá del Chapo, pero ¿cuánta gente vio la conferencia que dio Andrés Manuel y el gobernador? No recuerdo cómo se llama, y el gobernador dijo, yo le propuse esta carretera, este camino a Peña Nieto, y no recuerdo si se lo negó o le dijo así de, ay, al rato, pero Andrés Manuel me dijo, sí, va, que se desarrolle Badiraguato, porque vamos a dar oportunidades, porque y dieron cifras, o sea, aquí en Badiraguato están llegando los apoyos tal y tal y tal, a tantas y tantas y tantas personas, con números, o sea, y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Está llegando a esos lugares y ahora también pues es como lo que tememos un poco. Después de Andrés Manuel, que es un hombre que fue a meterse a la cuna del lobo, o sea, a Culiacán, a Badiraguato, a tantos y tantos y tantos rincones de México que o sea, ¿cuántos políticos los conocen? ¿Cuántos políticos se han ido a meter a lugares para ver en verdad qué necesita la gente? O sea, incluso lo critican con estas giras que tiene, ¿no? De que es que ya es presidente, ya no está en gira, ya no está en no sé qué. Bueno, sí, pero tiene que ver, de todas formas, ¿qué necesita la gente? ¿Cómo está viviendo la gente? Claro. Sí, o sea, en verdad, ¿qué se necesita? Y después de que pase este sexenio, no sabemos quién va a quedar. O sea, igual como dice él, toquemos madera, no regresa el prianato. O sea, Dios quisiera que nunca más, ¿no? Pero al menos el próximo sexenio va a ser complicado porque no sabemos qué persona va a quedar y que esa persona seguramente no conoce México como él. Y hay que decirlo, esa es una verdad. Imagínate que regresara el prianato. Pues sí. Yo me imagino una persecución de... Cállate. No, o sea, es un decir, oye, ojalá y Dios quiera no vuelva a regresar eso, porque sería terrible eso. Sería terrible. Y otro de los temas que hablaba ahorita... ¿Quieren que les diga algo? Si llegara a regresar el PRI, neta que sí me tendría... Neta que sí me tendría que ir. Exactamente. Exactamente, yo también pensé lo mismo. Y no porque yo quiera, sino porque me van a querer chingar. Exactamente. Sí. Ese es el detalle. Una persecución que hasta en tu caso te van a tener ahí con cámaras y todo eso. Sí, no, pero bueno, sí. yo... Adelante. Pero mira, se quedó trabada, creo, Laura. Sí, creo que sí. Mira, uno de los temas, hablando de lo que estaba hablando ahorita. Había como que mucho pues, de dónde elegir, o sea, también no fuimos lo suficientemente capaces como para exigir a nuevos políticos, a nuevas figuras, nuevos partidos. Entonces tampoco podemos como ponernos ahorita muy exigentes a decir, oye, es que hubiera cuidado a Naya, o sea, perdón, pero nunca hemos sido lo suficientemente capaces para exigir las cosas. Y digo, bueno, espero que ahora, con esta experiencia, a lo mejor para unos sí fue como muy benéfico el hecho de que estuviera Morena en la presidencia, para unos a lo mejor es su peor pesadilla ahorita. Bueno, entonces ponte las pilas y yo diría, a proponer, a solucionar. Entonces,
intenta buscar candidatos, intenta buscar, por ejemplo, hay escuelas de ciencias políticas, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo una prima que estudia en el CIDE. ¿Por qué de ahí no sale gente que pueda tener algún partido o ser candidato? Gente que sabe, gente que ha estudiado mucha teoría, gente que conoce muchas cosas que puede dar un beneficio real y dejar de lado ya todas estas personas del prianato que en verdad es que ya nada, o sea, ninguno de ellos nos dejó algo sólido como para decir, wow, gracias, ¿no? O sea, como esta campaña pedorra del PRI de, acuérdate de nosotros cuando prendas la luz de tu casa, ¿no? O sea, perdón, pero esas cosas, eso sí, ya tiene mucho. Entonces, o sea, tenemos que enfocarnos en lo nuevo y en que esté limpio sobre todo. La verdad, sí. Como diría Javier Duarte en su campaña, vamos para adelante, pero vamos para adelante él. Sí. Pues sí, y chinguense los demás. Exactamente. Dice Gerardo Santa González, te harían, Rafa, un montaje si llegara el PRIAN. Otro tema que quería platicar con ustedes es esta teoría, que decía Fredo Jalife con el tema de Soros. Me gustaría saber qué opinan sobre ese tema. Laurita. Bueno, yo empecé igual a seguir a Jalife a partir de una plática que tuve con ustedes. Creo que todavía estaban en Entrale Sin Miedo. Y empecé a seguir a Jalife. Entonces, con cada publicación que sube Jalife, sigue un hilo. O sea, que si tú vas como buscándole y buscas sus videos, es muy contundente. Y también se relaciona mucho a lo que, si tú ya llevas como un bagaje, o sea, tipo Anabel Hernández, ustedes, o sea, todo lo que ha pasado en el calderonismo, te das cuenta que los intereses que tiene Estados Unidos, por ejemplo, Jalife dice, Trump es una persona nacionalista, así como Andrés Manuel. Por eso es que hay personas que los han intentado como unir. La verdad es que sí puede que haya ese lazo, que ellos son nacionalistas. Por eso es que también Estados Unidos no tuvo como un protagonismo en la pandemia, ¿no? Porque dijo, bueno, yo prefiero enfocarme en lo mío y ahí como salga, a ser el héroe, ¿no? Como en las películas. Entonces, él es empresario, ha sido empresario toda su vida, y George Soros también. Y George Soros tiene esta fundación, esta Open Society, esta sociedad de gente que tiene como cierta filosofía. Y entonces de ahí tiene una cadena que va hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba, dicen, están los Rothschild, que son banqueros, pues la gente que más dinero tiene en este mundo, ¿no? O sea, del 1% de la población o el 0.0, no sé qué, de la población que tiene todo el dinero de este mundo, ¿no? Para hacer y deshacer. Y George Soros empieza a dirigir ciertas 50%. O sea, por ejemplo, los Clinton, Obama-Clinton, salió el Pizzagate, ¿no? Por ejemplo, usar a niños no solo para fines sexuales, sino para rituales satánicos, entre quién sabe qué tantas cosas. Y, por ejemplo, también tiene esta agenda LGBTI, y dicen algunos que no solo es porque diga, ay, sí, me apoyo a la comunidad, sino porque está intentando meter la pederastía en esta comunidad. Y por supuesto que comunidad que se niega rotundamente, ¿no? Pero también le abre la puerta a estas personas tan dementes que dicen, no, sí, o sea, ser pederasta no está mal, ni siquiera es una desviación, es una preferencia, ¿no? Y bueno, o sea, para no entrar como tan de lleno en el tema, tiene otras agendas, por ejemplo, la del feminismo, que también, cómo tundieron a Marco Olvera, ¿no? Creo que fue el que lo planteó en la mañanera, que le dijeron, hiciste el ridículo a nivel nacional con tu pregunta de George Soros y la ruta del dinero de George Soros, pero es que es una pregunta bastante genuina que tenemos nosotros, y yo creo que Andrés Manuel sí lo sabe. Sí sabe que todas estas personas están aquí, y dice Jalife, incluso dentro de la misma 4T, incluso dentro de Morena, dice que podría estar Irma Heréndira y su esposo, pero no recuerdo ahorita el nombre de su esposo. Yo veo sus programas y veo lo que él dice,
lo que tuitea, y me parece como muy contundente el apoyo a la 4T. Por ejemplo, también habla de Gatell. Ahorita como que ya le ha bajado sus ataques a Gatell un poco, a Zoe Robledo también le da bastante duro, y a muchas personas que siguen como esta filosofía, bajita la mano, sin que probablemente se enteren que estén dentro de este mismo canal de pensamiento, ¿no? Pero van hacia lo mismo. A ellos no les conviene que esté Andrés Manuel, y es evidente por el golpismo que han hecho. Pero, por ejemplo, con Calderón, pues tenían el camino libre para desarrollar, por ejemplo, vamos, no Badiraguato, sino Acapulco Diamante, ¿no? Acapulco Diamante es una zona donde hay otra zona dentro de Acapulco Diamante que es súper privada, que no es para mexicanos siquiera, o sea, es acceso a la playa, que es para canadienses, que es para gringos, que se venden en millones de dólares. Había, justamente la casa de Luis Miguel era un acceso a una playa pública, y lo cerraron hace como 2 años, un poquito menos, y solamente hay una regidora que está apoyando, se llama... Ah, ya tiene más. Regiduría Soy Tu Brother, es la única que está como fregando y fregando para que abran ese muro, que es un acceso público, que nos robaron, así, o sea, con todas sus letras, ¿no? Y que hay gente que dice que es de Osorio Chong, o sea, de algún priista, ¿no? Y dices, bueno, o sea, entonces realmente si hay una privatización de nuestro territorio, de nuestra infraestructura, o sea, ¿qué más nos van a quitar, no? Y es lo que ellos quieren, y eso es lo que mucha gente no alcanza todavía a dimensionar, que la prensa no es que ahorita sea como muy de, híjole, somos el peor sexenio del mundo, es que quieren que evidentemente regrese el PRIAN para poder continuar este plan malévolo y macabro y llevarnos hasta quién sabe dónde y echarle la culpa, ¿no? Un comentario, esta persona, George Soros, por lo que he visto, venga, Osvaldo, ha tenido muchos, pues por ahí apadrinado a personas como Jorge Castañeda y Enrique Peña Nieto. Incluso se hicieron unos comentarios de que él incluso financió el paro de mujeres. ¿Qué tanta relevancia tiene esta persona o el poder para los mexicanos? Es prácticamente algo que está para analizarse. Y hablando un poquito del profe Jalife, pues es interesante porque muchos lo tachan hasta de loco. Incluso yo tengo un profesor de Derecho en la materia de penal que es su ídolo, este profesor Jalife. Y prácticamente por el conocimiento que tiene este profesor Jalife, sí, es verdaderamente un maestro hablando políticamente, ¿eh? Es impresionante el conocimiento de esta persona, del profesor Alfredo Jalife. Pues miren, yo en el tema de estos creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, al tener esta buena relación, al saber manejar este juego de ajedrez con este imperio económico como lo que es Soros, creo que lo que hace es de tal manera, con su legitimidad, con su fuerza política, con su autoridad moral, todo lo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una barrera, y creo que va a ser interesante lo que se pueda hacer más adelante con este capital económico. No descarto que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador haga negocios con ellos. Yo la verdad lo veo así, aunque tal vez a muchos podrían criticarlo, pero yo creo que nunca el presidente va a ser como los otros gobiernos que solamente hacían negocios para beneficiarse ellos, sino que yo creo que va a hacer negocios, realmente impulsar la economía de nuestro país, entonces, fuertes como lo que es Soros. Yo sé que a lo mejor Jalife tiene otra visión, pero yo estoy viendo yo tengo otra lectura, pues Manuel, aprovechar ese capital económico para impulsar la economía de nuestro país. Yo lo veo más por ese lado. Pero pues ya veremos más adelante qué es lo que pasa. Del Tren Maya se habla, supuestamente. Pues sí, y la verdad es que hay que decir también que no solo mueve los hilos en México, sino también en Latinoamérica. O sea, también no solo decir que George Soros quiere tambalear a Andrés Manuel. O
sea, también quiere interferir en América Latina. Y la prensa internacional también ataca no solo a México o a Andrés Manuel, sino también a América Latina. O sea, también es un juego bastante amplio. Dicen que George Soros tiene posibilidad y oportunidad de tumbar al gobierno que él quiera. Es lo que estaba yo viendo hace rato en un anuncio aquí en redes sociales. Es prácticamente muy grande el poder que tiene esta persona. Sí, es que tiene muchísimo dinero. Tú imagínate, si estamos hablando que tienen casi el 50% del capital de la humanidad. O sea, yo creo que más que pelearse con ellos y más que ponerle trabas a estos grandes capitales, yo creo que el presidente va a ser más inteligente y utilizar ese capital económico para impulsar la economía de nuestro país sin que se entregue nada, sino que haya un convenio que eso beneficie a los mexicanos y que se vaya pagando con el paso de los años sin entregar infraestructura, sin entregar tierras, sin entregar nada, porque ya lo dijo el presidente, no vamos a hacer como el neoliberalismo que les encantaba entre todo. En ese sentido, yo creo que va más por ese lado el presidente, pero digo, vamos a ver, porque pues ahorita también está siendo muy meticuloso y está teniendo una estrategia, creo que va a ser muy efectiva con los capitales de China, con los capitales tal vez de Rusia, de Alemania, de la Unión Europea, donde también lo que va a hacer es un conjunto para que no solamente sea el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y todo el capital que pueda venir de ese país, creo que se va a diversificar, no va a echar los huevos en una sola canasta, y creo que eso es lo que detonar que en los últimos 3 años, después de la pandemia, después de pasar el desmadre que tenemos, pues es lo que va a impulsar la economía de nuestro país, porque sí veo interés de los grandes capitales y de otros países invertir en México, pero pues vamos a ver. Otro tema importante me parece también que es el litio. Justo cuando fue esta supuesta, debo decirlo, esta supuesta tragedia de los LeBaron, encuentran un yacimiento enorme de litio. Y a ciencia cierta, pues nadie sabe qué va a pasar con este litio, ¿no? O sea, si nosotros vamos a tener como capacidad suficiente para que no salga de nuestro país y sea para nosotros. De hecho, también Jalife mencionaba algo así de que Evo Morales hizo el primer coche eléctrico con litio, ¿no? Y para Trump fue como, ¿no? Supuestamente. Entonces también es un tema peligrosón bastante. Supuestamente Estados Unidos quiere litio por ahí, se sabe. Donald Trump ya está en la mira del litio mexicano. Pues vamos a ver, no creo, digo, hay una ventaja que tiene Andrés Manuel, el que tenga con todo el mundo, eso hace que tenga un escudo para que no tan fácilmente se quiera meter un país de lleno a quererse chingar o a quererse meter como en otros países. Yo creo que eso es algo que aprendió Andrés Manuel, que le faltó al mismo Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, al mismo Evo Morales, de tener aliados fuertes, de tener aliados en todo el mundo, para que cualquiera que quiera hacer algo a la soberanía nacional, él lo ha dicho, los 120 millones de mexicanos que estamos en el país, vamos a defender a nuestro país. Ese es un mensaje muy fuerte, porque está diciéndole al mundo, somos 120 millones de mexicanos que van a dar la vida por su patria. Descuéntale, no va a ser fácil, les va a costar. Es un mensaje de los liberales. ¿Mande? Descuéntale a los conservadores que esos no los sienten. Excepto Loretito, etcétera, etcétera, que no tendrían como mayor tema en dar algo, ¿no? Tan importante. No, bueno. Entonces, son capaces de aliarse a los Estados Unidos. Ese es harina de... Con tal de derrocar al presidente López Obrador. Te apuesto. Dudo, pero obviamente somos más. Esto sí. Miles somos más.
Sí, sí te lo creo, pero digo, esperemos que como vaya pasando el tiempo, pues Andrés Manuel no da paso sin guarache y él lo que está haciendo es primero irlos cerrando en el tema económico para que precisamente no hagan eso. Poco a poco les está cerrando la llave y poco a poco se está haciendo de aliados internacionales, poco a poco más gente se une, porque aunque muchos digan que hay un descontento y por más que haya ataques y por más que haya esta infodemia y fake news y lo que ustedes me digan, pues yo sí veo de la gente que a donde voy, tú dices Monterrey, que dices un estado panista o una ciudad panista, pues hay muchos morenistas, hay muchos que apoyan a Andrés Manuel, que apoyan este proyecto, que están viendo algo positivo. Yo creo que Andrés Manuel pues tiene una gran legitimidad y hay un gran apoyo social al presidente. Y pues vamos a ver qué es lo que va pasando. Andrés Manuel también es muy estratégico. Y te digo, más que tener una bronca con Trump, que ya vimos que muchos pensaban que iba a haber un pleito con Andrés Manuel y Trump, pues Andrés Manuel ha sabido llevarlo y hacerlo su cómplice y hacerlo su aliado, que el presidente de los Estados Unidos. Lo está haciendo con China y lo está haciendo con otros países. Hay este manejo diplomático y eso pesa mucho a nivel, pesa mucho y pues no creo que haya un golpe, que sean tan contundentes para hacer un golpe de Estado. Que lo primero que tendrían que generar un descontento, que el porcentaje se le voltee a Andrés Manuel para que pueda pasar eso. Y dudo mucho que lo puedan lograr. Dudo muchísimo. Es un buen jugador de ajedrez, el presidente. Muy buen jugador de ajedrez. Sí. Pura estrategia. Sí. Bueno, pues ¿con quién quieres cerrarla ahorita ya para despedirnos? Porque ya nos aventamos, según nos íbamos a aventar 1 hora y ya casi nos vamos a aventar las 2 y ya me tengo que apurar. ¿Con qué te quieres despedir, Laurita? Híjole, pues sí, todavía hay mucha carnita de dónde sacar tacos. Pues gracias nuevamente por darnos la oportunidad de tener una voz, de hablar sobre estos temas que creo yo son como muy importantes que la gente conozca, que la gente sepa que no solo es el artículo o la noticia, sino que hay muchas cosas por detrás, que es muy importante que lo sepamos, que lo conozcamos y que la información esté ahí. Y a mí lo que a veces me molesta mucho de la gente es que la información está ahí y en la era de la información no somos capaces todavía de formar un criterio como tan amplio al tener ahí y buscar la información. Y eso pues pasa en muchos rubros, digo, en este tan importante. Creo, por ejemplo, que al menos conmigo, yo quizás en el sexenio de Calderón, que era un poco más niña, o en el de Peña, sí estaba en contra, pero a lo mejor no tenía una conciencia tan amplia como para decir, híjole, sí estoy en contra y me molesta y no me deja dormir en las noches que esto pase, pero no haces como algo más. Pero ahora, por ejemplo, que tengo un gobierno que a mí sí me agrada, a mí sí me agradan las acciones, estoy como más al pendiente de lo que está pasando. Entonces, a lo mejor también va por ahí la cosa, ¿no? Que a veces estás más al pendiente cuando sí te están gustando las cosas o cuando hay algo que sí te apasiona un poco más que lo que te molesta o lo que incluso te podría llegar a doler. Pero creo que sí es como muy importante que estemos al pendiente de lo que va a pasar en los días. Y algo bien importante, ningún gobierno es perfecto. Ningún gobierno es perfecto. Todos tienen defectos. Por mucho que sean el mejor, por errores, generar tal vez un descontento a ciertos sectores, que es lo que está pasando. Osvaldo. Algo, sí, para concluir, solamente un mensajito para ahí para los jóvenes. Por favor, mejor pónganse a estudiar y no ingresen a las filas de la delincuencia, porque la semana pasada, pues, lamentablemente perdieron la vida 4 jóvenes que estaban dentro de la organización criminal por las peleas que aquí se suscitan por las plazas.
Y esto, por desgracia, fue lo que nos dejó el sexenio de Felipe Calderón, abrir las puertas del infierno. Y por desgracia, estos jóvenes pues tienden a unirse a este tipo de delincuentes y meterse en este tipo de cárteles, y miran hasta a dónde vienen a terminar, ¿no? Yo pienso que pues jovencitos de 14 hasta 18 años, pues es preferible mejor que estudien a que estén en estas filas y que por desgracia pues, terminen así encontrando la muerte. Pues a veces no se tienen las oportunidades, pero pues pienso que Hay esforzándose, que buscarlas. exactamente esforzándose, pues puedes tener una vida más tranquila y no estar suspendiendo, y no terminar así como estos pobres jóvenes que pues terminaron abatidos por el cártel de rivales. Ese es mi comentario y para concluir. Qué triste, pero pues es la cruda realidad y pues esto lo tenemos que ir cambiando todos como sociedad y también tenemos que ir aportando, participar más y seguir echándole ganas para ir cambiando nuestro México lindo y querido que pues ha sido golpeado por diferentes circunstancias, corrupción, delincuencia, falta de oportunidades, desigualdad, pobreza, en fin, pero es importante que más y más gente participe, se involucre y que la gente vaya cambiando este país. La gente es el motor Sí. de nuestro país y tiene que ser el reflejo de algo mejor. Y otra Pues vez. miren, yo me quiero despedir, primero que nada agradeciéndoles, me quiero despedir agradeciéndoles a Laura, ¿no?, por estar aquí, de verdad, le agradecerles al millón, porque, y espero que sea la primera de muchas, espero que participen cada vez que se pueda. La verdad me quedo Gracias. fascinado por haber estado con ustedes. Muchas gracias. Y creo que estas dinámicas nos sirven muchísimo para ir integrando a más gente. Yo le agradezco muchísimo a la gente que estuvo ahí en el superchat, perdón, en el chat participando, a las personas que donaron también, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que está dejando su like, millones de gracias. Y pues vamos a ahorita me voy a quedar todavía con ellos platicando un rato, pero quiero agradecerle a toda la gente que se conectó, que estuvo aquí un rato, que iba y regresaba, porque pues ya hay muchísima información. Pues agradecerles muchísimo su apoyo, su atención, y pues nos vemos al ratito. ¿Se quieren despedir? Ok, agradeciéndole. Primero las damas. ¿Qué soy? No te preocupes. Pues muchas gracias nuevamente igual por la oportunidad de regalarnos voz en este momento tan complicado para nosotros y para el mundo en general. Pues sí, estamos en la lucha todavía, debemos permanecer con los ojos bien abiertos y creo que también ese es el tema, ¿no? Bueno, yo me despido agradeciéndoles la oportunidad que se me está dando. Muchas gracias a Rafa Herrera por la oportunidad que me brinda hoy y a las personas que sí dieron su like en este en vivo, y esperando que le haya gustado esta dinámica, y esperemos seguir participando próximamente más aquí con nuestro amigo Rafa Herrera y sus dinámicas. Vamos con todo, señoras, señores, y a darle duro a esos conservadores que no nos dejan en paz. Eso, chinga, pues no, al contrario, yo gracias a ustedes, y los protagonistas aquí son ustedes, y yo lo que quería era de que se soltaran, llevarlos para que puedan dar sus puntos de vista, sus opiniones, y creo, me encantó esta dinámica, y quiero que sean las primeras de mucha y que se vaya sumando gente, y si es necesario, pues los vamos haciendo todos los días para saber la opinión de más y más gente. Hermano, muchas gracias a todos, y pues nos vemos al ratito. Muchísimas gracias a todos los del superchat. Cuídense mucho. Bye bye.
Creo que no se quiere salir. Quiere que sigamos, quiere que sigamos. Quiere que sigamos. Es que está bien lenta mi computadora.